la anterior píldora trabajamos cómo el lenguaje, el cerebro y el cuerpo se relacionan o se entrelazan durante la infancia. Pero, ¿qué sucede en el cerebro adulto? Manolo, quizás nos puedes orientar un poco con este tema. Sí, este es un tema importante porque efectivamente en el adulto esa conexión tripartita existe, esa conexión funcional. Quiero empezar haciendo algunas reflexiones intuitivas a partir de un ejemplo que es la narrativa, la novela. Cuando nosotros leemos una buena novela, si somos lectores especialmente, hay gente que no lee novelas, pero los buenos lectores, con una buena novela entre manos, ¿qué les ocurre? Les ocurre que entran en un mundo distinto, en un mundo paralelo, un mundo inmersivo. En ese mundo inmersivo, de alguna manera, se representan o experimentan sensaciones, emociones, espacios visuales, desplazamientos de personajes, acciones corporales, relaciones interpersonales, metas, frustraciones, todo lo que queramos, ¿no? Esa riqueza del mundo narrativo es una especie de mundo virtual, de realidad virtual. Cuidado, en una época en que se construyen, las primeras narraciones surgen cuando no había todavía tecnología de realidad virtual, sin gafas de 3D ni nada de esto, sino que, y esto es lo importante en nuestro contexto, todo esto viene vehiculado por esa herramienta natural que es el lenguaje. ¿Y hay alguna forma quizás, Adolfo, de medir todo eso? Hay muchas formas de medir todo eso, ¿no? Las neurociencias nos separan un montón de telescopios para ver cómo el cerebro está actuando y funcionando cuando llevamos a cabo distintas tareas, ¿sí? Una de esas técnicas es la resonancia magnética funcional, que básicamente nos permite ver lo siguiente. Cuando una región cerebral se pone al servicio de algo que estamos haciendo, lo que pasa es que tiene una mayor demanda metabólica. Va a necesitar más oxígeno para ponerse en funcionamiento. ¿Y cómo llega el oxígeno? Mediante el torrente sanguíneo. Y ese mayor flujo hemodinámico tiene un montón de propiedades que en última instancia son paramagnéticas y se pueden medir, se pueden cuantificar. Entonces podemos ver qué tan activa está una región cerebral en comparación con otras cuando estamos haciendo A, B o C. Imaginemos que ese A, B o C es que yo estoy moviendo mi mano derecha. Que yo esté planificando, llevando adelante, monitoreando este movimiento, depende de una red cerebral muy distribuida, muy ampliamente distribuida, pero que tiene jugadores centrales en la corteza motora de mi hemisferio izquierdo, en este caso, ¿sí? La corteza motora primaria, la corteza premotora, la corteza motora suplementaria y demás. Ahora, yo hago esto, esos circuitos están disparándose de un modo muy particular. Lo interesante es que si nosotros medimos la activación de mi cerebro cuando yo estoy leyendo, por ejemplo, como decía Manolo, en un texto, verbos que aluden a movimientos del cuerpo, digamos verbos como aplaudir, golpear, martillar, una cosa que vamos a ver es que esos verbos van a poner en actividad de modo muy distintivo esos mismos circuitos que yo pongo al servicio del movimiento de la mano. ¿Qué significa esto? Que de algún modo el lenguaje tiene la capacidad de reactivar experiencias no verbales a las que él alude. Sí, efectivamente, además es interesante destacar que en neurociencias hay métodos alternativos, hay métodos convergentes que con medidas distintas de actividad cerebral te dan una información análoga. Por ejemplo, la electroencefalografía, el EEG, que se basa en algo distinto de los métodos hemodinámicos que plantea Adolfo. Lo que hacen es registrar directamente actividad eléctrica producida por las neuronas. Las neuronas tienen una propiedad y es que cuando se descargan se produce un pequeño potencial eléctrico en cada una de ellas y además tienen una costumbre muy curiosa las neuronas, que es trabajar en equipo, ¿no? De forma que no se descarga una neurona y luego otra, sino que grupos inmensos de neuronas, de millones de neuronas, se descargan sincrónicamente. Entonces, aunque cada potencial neuronal es muy pequeñito, todos ellos sumados son suficientes para poderse registrar con un electrodo o con una serie de electrodos situados sobre el cráneo. Eso es el EEG, la electroencefalografía. Entonces, con la electroencefalografía hay un indicador de actividad motora. Si yo hago esto con la mano y registro el EEG, se observa una modulación de un ritmo cerebral que se llaman los ritmos mu, de una determinada frecuencia y una posición central, que son indicadores de actividad motora. Son ritmos que tienen
la característica de ser una signatura de las neuronas de la corteza motora primaria. Y esto tiene la segunda parte, que es cuando yo leo o entiendo verbos de acción manual, especialmente, también se produce la misma modulación de esos ritmos mu que indican actividad motora. Es decir, que se vincularía con el lenguaje, pero también nos podríamos, quizás Adolfo, no sé si tú me puedes responder a esto, nos podríamos preguntar si ese, lo podríamos llamar lenguaje de acción, es tan sutil como para obtener diferenciaciones o diverger en acciones o movimientos, por ejemplo, de mano o de pie, si podemos realmente observar esas diferencias que son, digamos, sutiles, ¿no? En este caso. Depende a qué paper le preguntes, básicamente, ¿no? O sea, es un punto álgido y como casi todo en la neurociencia, con evidencia a favor y en contra. Hay un conjunto de estudios que han mostrado lo siguiente, a ver. La corteza motora, ¿sí?, de nuestro cerebro tiene una particularidad que es que está organizada de modo somatotópico. Upa, qué palabra rara esa, ¿no? Lo que esto es una forma estrambótica de decir que hay porcioncitas de esa corteza que están especializadas en el movimiento de distintas partes de nuestro cuerpo. Hay una porción de la corteza motora que se especializa en el movimiento de nuestras manos, otra en el movimiento de las piernas y así. Hay algunos estudios que han mostrado que cuando uno escucha palabras sueltas o oraciones que tienen palabras que aluden a movimientos de las manos, ¿no? Verbos como martillar, aplaudir, agarrar, hay mayores niveles de activación en las porciones manuales de nuestra corteza motora, mientras que verbos que aluden a movimientos de los pies, como pueden ser saltar, caminar, correr, en algunos estudios parecen poner en juego de un modo distintivo las porciones correspondientes de la corteza motora. Ahora, ¿por qué digo algunos estudios? Porque también hay evidencia o estudios, ¿no?, que muestran que no logran replicar estos hallazgos. Y lo que muestran es que los verbos de acción lo que generan es más bien como un efecto en masa, inespecífico en la corteza motora. ¿Cuál es la verdad de esta historia? Todavía no lo sabemos y como tantos otros capítulos en la ciencia queda por ahora abierto. Sí, quizás en este sentido habría que seguir estudiando un poco más para ver hasta dónde nos llega todo este tema que hasta ahora, hasta el momento, ha sido un tanto controversial, ¿no? Pero también es interesante valorar, desde luego la mayor parte de los estudios en este campo conectan lenguaje de acción con la corteza motora primaria, premotora, etc. Todo eso está claro. Pero en el ejemplo experiencial que yo contaba de la lectura de una narración, hay otros componentes visuales, componentes olfativos, etc. Y es destacable que efectivamente en otros estudios se ve que el lenguaje de otras modalidades sensoriales también activa sus correspondientes áreas cerebrales. Pongamos el ejemplo olfativo. Cuando uno entra en una casa, en una cocina y huele queso, o se acerca a una maceta con rosas y huele las rosas, se dispara toda una reacción en una parte del cerebro que incluye áreas relacionadas con las emociones, que incluye la corteza piriforme, etc. Lo interesante es que las palabras relacionadas con objetos olfativos, como puede ser canela, rosas, queso, también activan en alguna medida esas mismas áreas. Y más aún, o sea, ciertos fenómenos perceptivos altamente especializados, digamos, como por ejemplo el reconocimiento de rostros. Sucede que en el cerebro humano hay un conjunto de mecanismos que son muy específicos y muy particulares para que nosotros podamos reconocer rostros de otras personas, ¿sí? Por ejemplo, el giro fusiforme derecho, en conjunción con el surco temporal superior y la corteza occipital inferior. Ahora, el giro fusiforme derecho, ese es el capitán del equipo del reconocimiento de rostros humanos. ¿Qué pasa? Cuando uno escucha palabras que aluden a partes del rostro, ¿sí?, como por ejemplo nariz, boca, mejilla, en comparación con palabras que se refieren a otras partes del cuerpo, sustantivos como pecho, espalda, brazo, lo que vemos es que las primeras implican patrones de activación muy tempranos y muy significativos, mayormente, de mayor magnitud en comparación con las segundas, en estas mismas regiones que se especializan para el procesamiento facial. De algún modo, todos estos estudios lo que vienen a mostrar es que el lenguaje obra uno de los prodigios más distintivos de nuestra especie, que es que con la manipulación de estas unidades verbales podemos reactivar, inducir experiencias que en esencia no son verbales y que signan el derrotero de nuestro contacto con el entorno en lo cotidiano.